¿Qué tal, chicos? Ya estamos aquí para hacer otro video tutorial. Vamos a hacer el video tutorial de cómo representar superficies reflejantes. Y como siempre vamos a explicarlo con los cuerpos geométricos básicos. Vamos a empezar por el cubo. Y luego vamos a seguir con el cilindro. Si ustedes entienden los principios de iluminación de estos cuerpos, prácticamente van a poder sombrear o van a poder representar cualquier otro tipo de volumen, porque aquí tenemos básicamente planos, curvaturas sencillas, dobles curvaturas con radios regulares y superficies más orgánicas. Como siempre, defino antes que nada una dirección de luz. Y a partir de eso voy a empezar el sombreado. Vamos a utilizar neutros, grises neutros de Prismacolor. Esta gama de grises neutros es bastante buena. No es un gris. Prismacolor tiene gama de grises fríos, pero también tiene la gama de grises neutros. Esta es más, para mí es más favorita que la otra. Bueno, empezamos la explicación en la parte superior en la tapa de mi cubo. Lo que voy a crear, ahí sí voy a empezar a meter varios cambios de plumón, de tonos, y voy a dejar la marca del plumón, incluso de repente metiendo más oscuro y desvaneciendo hacia el otro lado y aquí. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que esta superficie es como un espejo que me está reflejando lo que hay detrás. Es decir, vamos a suponer que esto es un cromo o un cubo de espejo que me está reflejando lo que hay alrededor, ¿no? Incluso, por ejemplo, si yo aquí tengo una sombra o un elemento, también se va a ver reflejado en mi cubo. Ahora, otro de los puntos importantes es que hay que crear un alto contraste. Hay que dejar blanco de papel. Es muy importante respetar los blancos de papel. Los dejamos tanto en la cara superior, en la tapa, como en los costados. Y vamos utilizando tonos más contrastantes, dejando esta marca del plumón. Esa marca de plumón da la sensación de que hay un reflejo acá, que se está viendo reflejado. Incluso podemos también meter un poquito de otros tonos, un azul por ejemplo, tanto arriba, pero muy poco, ¿no? Porque también refleja, las superficies reflejantes actúan como espejo y reflejan también color del ambiente. Vamos ahora a la cara que está en sombra. Como está en sombra esta cara, vamos a tener un poco menos de luz. Igual otra vez, por ejemplo, aquí vemos la sombra y la sombra se tiene que ver reflejado aquí. La sombra va a ser oscura, entonces aquí de antemano ya vamos a utilizar
tal cual el reflejo de esta sombra. Ahorita vamos a diferenciar los planos. Una forma de diferenciarlo es dejándole un brillito. Y además de eso, lo que vamos a hacer es también hacer algunas líneas en diagonal. Estas líneas en diagonal no tienen que ser con un ángulo distinto a este, porque cada cara está reflejando el lado contrario. Entonces este reflejo no corresponde con este reflejo. Esta cara está reflejando lo del lado derecho y la cara del lado izquierdo lo que hay del lado izquierdo. Entonces es muy importante que no coincidan y que tampoco coincidan los reflejos en la parte superior. Es decir, cada cara está reflejando una cosa diferente y así se tiene que manifestar. Otra vez con el mismo tono. Vamos a dejarlo así. A lo mejor voy a utilizar un gris 5 nada más para que tenga mayor tonos más oscuros. Esto para dar la sensación de que esta es la cara que está en sombra. Entonces sí hay blancos muy poquitos, si se ven, si se fijan, y hay oscuros que van a llegar incluso algunos prácticamente negros o muy cerca del negro. Obviamente todo esto si estuviéramos hablando de un cromo, ¿no? Un cromo es, otra vez repito, como un espejo. Tal cual. Aquí ya si se fijan empieza a haber una diferenciación entre el reflejo y la sombra. Todavía incluso voy a utilizar un plumón negro para hacer más evidente ese cambio. Igual acá. Y en las aristas. Entonces va a ser ese va a ser el trabajo. Es muy rayado, pero tiene una cierta lógica de luces y sombras. Si a ustedes no les gusta tanto el rayado, nada más mantengan como 3 zonas, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos al cilindro. En el caso del cilindro vamos a utilizar igual, vamos a dejar la parte de luz totalmente blanca. Y a partir de ahí vamos a generar nuestra valoración tonal. Pero aquí vuelvo a dejar un gran reflejo de luz. Un rebote de luz que es de costado. Y a partir de... Vamos a... Con un gris 6. Incluso más oscuro. A partir de donde mi sombra es tangente con la elipse inferior, a partir de ahí vamos a estar en ausencia de luz. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Bueno, seguimos con la explicación. Lo que venía diciendo es que muchas veces los reflejos no se manifiestan precisamente de manera recta, sino que pueden ser también una curva. Y eso también le da, o igual como aquí, ¿no? Le da más dinamismo al boceto. Y otra vez vamos a tener que llegar al negro. Acuérdense que la representación del cromo tiene que ver mucho con que tengamos blanco de papel, respetar el blanco del papel, y llegar al negro. El negro va a ser importante. En el caso de la superficie horizontal, la tapa de nuestro cilindro, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el cubo. Vamos a manejar líneas verticales
y vamos a manejar líneas verticales de distinta valoración tonal, de tal forma que se vean como muy marcadas. Y estas líneas verticales es muy importante que no coincidan ni en valor tonal, ni que coincidan con las líneas verticales de la superficie de los costados. ¿Por qué? Porque estos son reflejos de lo que está detrás de mi cilindro. Y esto es lo que está al frente de mi cilindro. Entonces son dos cosas muy diferentes que hay que tratar de que se lea como si fuera una continuidad de superficie. Entonces esto es una superficie horizontal. Y muchas veces podemos incluso generar un reflejo también en diagonal. ¿Qué es lo que está reflejando esto? Y meter también color. Vamos a meter un poquito de color. Vamos aquí a meter un poquito de color. ¿Qué es lo que está reflejando esto? Pues realmente es el ambiente, es lo que está alrededor. Como estamos dibujando un abstracto, no lo estamos representando tal cual. No sabemos qué hay alrededor, entonces hacemos una abstracción. Bueno, vamos a seguir con con la esfera. En el caso de la esfera, vamos a tener un reflejo aquí. Y vamos a tener un reflejo muy oscuro. La esfera es como si reflejara la línea de horizonte. Esta línea de horizonte se va a ver reflejada justo donde, a partir de donde se genera la sombra. Y de la misma manera vamos a tener algunos reflejos incluso de la sombra, ¿no? Que podemos decir que es un reflejo de la sombra. Vamos a darle un poquito más forma. Vamos a darle un poquito de reflejo de color. Vamos a poner la sombra en los dos casos, en el caso del cilindro y en el caso de la esfera. En el caso de la esfera también, además de este reflejo, puede haber otros reflejos que sigan la forma de la esfera. Imagínense que están pues en el exterior y que se está reflejando un poco el cielo, o en el interior se refleja un poquito un cuarto, etcétera, ¿no? Creo que queda más o menos claro que lo importante es seguir las secciones de la esfera. Y ahí estamos. Ya estamos. Aquí vamos a alargar un poquito este reflejo y este reflejo. Y vamos a ponerle un ligerísimo reflejo oscuro aquí. También. Ahí está. Con eso redondeamos, le damos más volumen. En el caso de esta forma también orgánica, pues vamos a tener igual un reflejo
como si fuera del cielo aquí, igual acá, ¿no? Y vamos a tener aquí con oscuro este reflejo, y a lo mejor en este lado también. Y probablemente tengamos aquí un reflejo curvo. Esta es como la línea de horizonte reflejada en la curvatura de esta forma, de esta figura. Aquí obviamente está reflejando la parte de la sombra. Y también podríamos poner igual un reflejito atrás. Esto le da volumen. Podemos ponerle incluso también con un gris claro, un gris neutro 2, a lo mejor un poquito de grises, tratando de respetar, de no saturar, de dejar blanco de papel. Ahora vamos a dibujar la sombra también. La sombra vamos a utilizar un gris 5. Para diferenciar nuevamente objetos de sombra. Entonces vamos a meter un poquito más oscuro aquí, negro, nada más en el borde, que es lo que estamos haciendo casi prácticamente en todos. Y voy a delinear. Aquí por efectos del acabado de cromo se hace una ligera curva, ya que a la hora de cromar, por ejemplo, manejar las aristas es un poco complicado. Otra vez con el negro podemos enfatizar estos reflejos. Y eso es todo. Esta arista a lo mejor un poquito más. Eso es con respecto a los reflejos. Aquí, en este caso, sí vamos a utilizar un plumón blanco para darle sus brillos, sus highlights. Entonces, ¿dónde van a ir los highlights? Por ejemplo, en el cubo, en las aristas. Las aristas tenemos highlights. Como que este plumón ya no está pintando. Voy a traer otro. Creo que hágalo. A ver, vamos a ver. En las aristas decíamos, y de repente donde hay una luz, ahí va a haber un highlight. Igual acá, aquí hay una luz, vamos a poner un highlight,
jalamos un poquito. Vamos a poner aquí un highlight, jalamos un poquito. Y de repente también un rebote justo donde está la parte más oscura, y por qué no también un rebote en estas superficies. Y a veces estos reflejos no necesariamente tienen que ser paralelos a nuestras marcas de plumón. En este caso vamos a hacer un igual. Aquí tenemos luz, ponemos un highlight. Aquí se está escurriendo mucho este plumón, pero bueno, no se va a ver. Afortunadamente el error no se va a ver tanto porque está justo en la parte más clara. Y creando contraste vamos a meter un reflejo aquí y un reflejo acá, ¿no? Y a lo mejor uno curvo. Aquí obviamente tenemos el highlight, jalamos, tenemos aquí como si fuera también un horizonte, jalamos, tenemos también estos reflejos y tenemos este reflejo también de acá. Aquí en este caso vamos a tener un highlight aquí para diferenciar planos. Vamos a tener obviamente el highlight en la parte superior, un gran highlight, y aquí como si estuviéramos viendo reflejado el horizonte. Igual podemos tener algunos reflejos curvos en el otro sentido que nos van a ayudar. Es como trazar una sección aquí y una sección acá, como cuál sería la sección de esta forma, igual que en la esfera, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar bastante a definir hacia dónde hago mis reflejos. Y entonces tenemos highlights o altos reflejos, y es como si puliéramos el cromo. Vamos a hacer ahora superficies reflejantes de color. Tenemos tenemos nuevamente, bueno, vamos ahora a hacer algo un poquito diferente, nada más para también empezar a variar las formas y que ustedes vayan viendo la aplicación. Los principios son exactamente los mismos. Simple y sencillamente ahora tenemos una forma diferente. Vamos a tener ahora aquí, vamos a hacer 3 formas distintas. Vamos a tener unos anillos. Acuérdense de trazar su eje. Y finalmente vamos a hacer otra forma. Esto sí va a ser como una forma de mouse. Donde aquí tenemos una curva que sube, aquí tenemos una especie de chaflán, y aquí tenemos una superficie cóncava o deprimida. Igual aquí tenemos una curva. Es importante
definir en este caso cómo van a ser nuestras superficies. Eso nos va a dar mucha idea de en qué momento hay luz o en dónde le está pegando la luz y en dónde hay sombra. Incluso desde el trazo podemos ir definiendo algunos de nuestros reflejos oscuros. Bueno, vamos a hacer entonces el primer caso. Tenemos una superficie un objeto amarillo. Y aquí en este caso puede ser diagonal o puede ser vertical, no importa. Simple y sencillamente voy a generar otra vez como unos reflejos de lo que está pasando. Algo está pasando ahí atrás, se está reflejando algo. Y simple y sencillamente lo manifiesto dejando líneas en diagonal. Aquí voy a aplicar exactamente el principio del cilindro y aquí voy a aplicar el principio del plano. Entonces fíjense cómo se van combinando algunas cosas, ¿no? Voy a dejar un rebote de luz. Aquí un alto contraste. Igual acá a lo mejor este reflejo va a ser alto contraste. Y por supuesto la parte de reflejo de sombra, ¿no? También va a tener un alto contraste, igual que esta parte. De acuerdo. Aunque la sombra es gris, lo que pongo es un poquito del mismo tono amarillo en sombra para matizar y dar también la idea de que hay un rebote de luz del mismo color del objeto en la superficie donde está, y entonces se manifiesta con un poquito de esa tonalidad amarilla. Vamos a generar un mayor contraste todavía. Y tenemos ahí un metal muy reflejante. Vamos con el siguiente. Vamos a manejar el color azul, igual
Dejamos blanco, rebote de luz, rebote de luz. Aquí la lógica es nada más siguiendo la forma. La parte superior lo vamos a manejar igual que el cilindro. Aquí hay un reflejo curvo y sabemos que a partir de la tangente de mi sombra vamos a tener ausencia de luz con un rebote aquí, aquí, y vamos a meterle más contraste aquí y abajo, y simple y sencillamente aquí en mis anillos le voy a meter estos reflejos y va a llegar más oscuro. Acuérdense que el objetivo es alto contraste. Un alto contraste me va a dar una superficie muy reflejante, muy pulida. Básicamente, obviamente los reflejos en el centro son perfectamente rectos porque llegan al eje, y conforme se van alejando se van curvando. Vamos a poner otro reflejo aquí más oscuro, igual acá un reflejo más oscuro. Y nuevamente podemos incluso todavía darle más contraste con un gris oscuro, llegando casi al negro. Vamos a hacer sombra. Y obviamente también podemos darle un poquito de azul, casi no se nota, pero prácticamente podemos dejarlo así. Vamos a hacer otro. Aquí vamos a manejar igual, vamos a manejar acá un reflejo, como esta curva está reflejando lo que hay atrás. Entre más se curva, el reflejo se va volviendo más. Esto sucede mucho en las superficies automotrices, se va volviendo más oscuro. Y de repente aquí también tenemos algunos reflejos más. Pero fíjense cómo dejo ahí de repente un claro, un blanco. Como si estuviera reflejándose algo también de lado.
De acuerdo. Vamos a darle contraste, en este caso con grises cálidos. Siempre creando contraste, siempre. Y aquí incluso un reflejo oscuro. Con eso es suficiente. Esta parte la voy a hacer diferente. La voy a hacer mate. Como vimos en el otro video de superficies mates, aquí no dejo ningún blanco, ningún reflejo. Simplemente voy cambiando de tonalidades. Esta parte, como se va metiendo, tiene sombra. Y básicamente sería todo. Vamos a utilizar un gris 5 frío para la sombra. Y vamos a delinear. Voy a delinear aquí, sobre todo en la parte de sombra. Y acá, obviamente atrás, donde también tengo algún reflejo de lo que está pasando atrás, un reflejo oscuro. Y abajo en mi parte de sombra. Y las sombras no se delinean nunca. Ok, falta el último detalle, que es pulirlo, sacarle brillo. Vamos a sacarle brillo, vamos a pulir las superficies metiendo highlights. Un highlight aquí, aquí hay una luz, aquí voy a meter un highlight, acá hay otra luz, aquí un highlight, y por supuesto aquí también, ¿no? Y aquí puedo cruzar. De la misma forma puedo tener aquí unos highlights y un rebote de luz en la base que me separa de la sombra y un reflejo aquí. Más que suficiente. Con eso ya le sacamos brillo. Acá otra vez tenemos el tema de
el highlight aquí. Y siempre pongo yo un highlight donde también hay oscuro para crear contraste. Hay un rebote, es como si hubiera un elemento, una lámpara o algo así y se viera reflejado. Y la luz que viaja aquí también en línea recta. Y nuevamente aquí tenemos esto. Acá en las aristas, en todas las aristas tenemos un rebote de luz, tenemos otra arista aquí, justo coincide aquí la luz, tenemos unos rebotes, un highlight aquí, básicamente. Esta parte dijimos que era una superficie mate, entonces lo único que vamos a hacer ahí es con un poquito de Prismacolor vamos a generar un poquito de sombra. Lo que nos permite el Prismacolor es generar unos desvanecidos. Que nos ayudan bastante. Con un poquito de luz acá. Bueno, pues eso es todo por este tutorial. Espero que les sirva. Pónganlo en práctica. Vamos a ponerle aquí. Bueno, espero que les haya servido este tutorial. Pónganlo en práctica, practiquen mucho y diviértanse.